Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Material de apoyo al tema A. Del Temario Oficial del Ayuntamiento de Córdoba. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. Establece que la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad constituyen la base del orden político y la paz social. Los derechos fundamentales deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales ratificados por España. Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros. Artículo 11 regula la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. Garantiza que ningún español de origen pueda ser privado de ella y permite acuerdos de doble nacionalidad con determinados países. Artículo 12. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Artículo 13. Reconoce a los extranjeros las libertades públicas conforme a la ley y los tratados. Expone las condiciones de extradición, excluyendo los actos de terrorismo, así como las de asilo. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Artículo 14. Proclama la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier discriminación por razones personales o sociales. Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. La pena de muerte queda abolida, salvo la excepción prevista originalmente para tiempos de guerra. Hoy ya está abolida en todos los ámbitos. Artículo 16. Garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, así como la confesionalidad del Estado y la cooperación con las distintas confesiones religiosas. Artículo 17. Protege el derecho a la libertad y seguridad personal. Regula la detención, los derechos del detenido y el procedimiento de habeas corpus. Artículo 18. Reconoce el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Garantiza la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales. Artículo 19. Reconoce la libertad de residencia, circulación y entrada o salida del territorio nacional. Artículo 20. Garantiza la libertad de expresión, creación, información y cátedra. Prohíbe la censura previa y establece límites para proteger otros derechos fundamentales. Artículo 21. Reconoce el derecho de reunión pacífica y regula las manifestaciones en lugares públicos. Artículo 22. Reconoce el derecho de asociación, que solo podrán suspender su actividad por resolución judicial. Prohíbe las asociaciones ilícitas, secretas y paramilitares. Artículo 23. Reconoce el derecho de participación política mediante sufragio y el acceso en igualdad a los cargos públicos. Artículo 24. Garantiza la tutela judicial efectiva, el derecho a un juicio justo, la defensa, la presunción de inocencia y las demás garantías procesales. Artículo 25. Establece el principio de legalidad penal y administrativa. Las penas deben orientarse a la reeducación y reinserción social. Artículo 26. Prohíbe los tribunales de honor en la administración civil y en las organizaciones profesionales. Artículo 27. Reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Garantiza la enseñanza básica obligatoria y gratuita, la participación educativa y la autonomía universitaria. Artículo 28. Reconoce la libertad sindical y el derecho de huelga. Artículo 29. Reconoce el derecho de petición individual y colectiva, excepto a los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar que solo podrán ejercerlo individualmente. Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 30. Establece el deber de defender España y regula la objeción de conciencia y otros deberes en situaciones de emergencia. Artículo 31. Impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo basado en la igualdad y la progresividad. Artículo 32. Reconoce el derecho al matrimonio con plena igualdad jurídica entre hombre y mujer. Artículo 33. Reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, subordinados a su función social. Artículo 34. Reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. Artículo 35. Reconoce el derecho y el deber de trabajar, la libre elección de profesión y una remuneración suficiente sin discriminación.
Artículo 36. Regula los colegios profesionales y exige un funcionamiento democrático. Artículo 37. Reconoce la negociación colectiva y el derecho al conflicto colectivo. Artículo 38. Garantiza la libertad de empresa dentro de la economía de mercado. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 39. Protección integral de la familia, de los hijos y de las madres. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán el progreso social, el pleno empleo y unas condiciones laborales adecuadas. Artículo 41. Garantiza un sistema público de seguridad social. Artículo 42. Protege los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero. Artículo 43. Reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos su organización. Artículo 44. Promueve el acceso a la cultura y el desarrollo de la ciencia y la investigación. Artículo 45. Reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. Artículo 46. Protege el patrimonio histórico, cultural y artístico. Artículo 47. Reconoce el derecho a una vivienda digna y promueve medidas contra la especulación urbanística. Artículo 48. Fomenta la participación de la juventud en la vida política, social, económica y cultural. Artículo 49. Garantiza los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, igualdad e inclusión social. Artículo 50. Protege el bienestar de las personas mayores mediante pensiones y servicios sociales. Artículo 51. Defiende los derechos de consumidores y usuarios. Artículo 52. Regula las organizaciones profesionales y exige su funcionamiento democrático. Capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículo 53. Determina la protección jurídica de los derechos fundamentales, el recurso de amparo y la eficacia de los principios rectores. Artículo 54. Regula la institución del Defensor del Pueblo como garante de los derechos recogidos en este título. Capítulo 5. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. Prevé la suspensión de determinados derechos durante los estados de excepción o de sitio y de forma limitada, en investigaciones relacionadas con terrorismo, siempre bajo control judicial y parlamentario. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos. Curso Preparación Oposición Ordenanza.